Amigos de Mirada Profunda, a este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Varios de ustedes nos solicitaron la presencia del ingeniero Eduardo Novoa, fundador de Conteo Ciudadano. Le hicimos la petición y él de manera muy generosa la ha aceptado. El ingeniero Novoa se encuentra con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Eduardo, qué placer. Gracias por el privilegio. Al contrario, muchas gracias, Jorge, y es un gusto estar en este programa de Periodismo sin Compromisos contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Al contrario, Eduardo, ¿qué te motivó a fundar Conteo Ciudadano? Eh, Desde antes de las elecciones ya estábamos movilizándonos como ciudadanos. Se hablaba en las redes que iba a haber un gran fraude electoral y que había la necesidad de recopilar actas, sábanas y contarlas. Alrededor del tiempo de las elecciones se da a conocer que Xóchitl Gálvez y el PAN, em, Frente Cívico, se da a conocer que ellos se van a encargar del conteo. Entonces, como que los ciudadanos dimos un paso atrás, nos tranquilizamos y pues les entregamos toda la confianza de que eso iba a suceder. Sin embargo, pasaban las semanas y había un silencio absoluto. Lo único que había era que la aceptación de los resultados. Y nos preguntábamos individualmente en los chats, bueno, ¿y quién las va a contar? Pues no dijeron que las iban a contar, sí, pero pues nadie las cuenta. Entonces aumentaba esta desesperanza inducida, profunda en los ciudadanos. En eso se dan las elecciones el 28 de junio en Venezuela y María Corina se encarga de reunir las boletitas, los tickets que salen impresos de las computadoras, las impresoras en las casillas electorales de Venezuela, porque como todos saben, allá se cuentan por computadora. Ella las recopila, organiza a los ciudadanos las cuentas y se revela que González Urrutia gana las elecciones. Entonces, a raíz de eso, una ciudadana me dice, me manda un mensaje y me dice, ¿y por qué no las cuentas tú? Y en ese momento se me abrió el mundo, se me abrió la mente y dije, bueno, yo no las puedo contar, pero con mucho gusto hago el intento. Entonces, tenía yo Zoom ese día o al día siguiente con México en Movimiento, una organización de activistas, lo propuse y 6, 8 personas que estábamos conectados dijeron, por supuesto, vamos a empezar, vamos a organizar em, a ciudadanos. Se hizo la hoja de Excel, se habló con alguien que propuso subir a un sitio de internet, en fin, todo se fue dando a raíz de un activismo profundo de una sociedad consciente, Jorge. Eduardo, este activismo profundo se da por la pasividad, por la inactividad de Xochitl Gálvez, del Frente Cívico, de los partidos políticos. O sea, ellos se quedaron cruzados de brazos. Tienen que haber pactado, Jorge, tuvo que haber un pacto porque pues es imposible, sabiendo todo el país que había perdido Morena, nos traiciona Xóchitl Gálvez y al día siguiente medios de comunicación y partidos políticos y pues todos los ciudadanos nos quedamos absolutamente indefensos. Tiene que haber habido un pacto. Definitivamente tu servidor, el servidor de ustedes, también así lo supone. Sin embargo, de la suposición, un servidor no puede ir más allá, salvo por los datos que precisamente ha recabado Conteo Ciudadano. Eduardo, te rogaría nos resumieras el resultado o los resultados de ese trabajo arduo, contracorriente, con un sistema político cerrado, obcecado, opaco
y que también, según ve un servidor, tuvo el concurso para que se llevara el fraude de grupos criminales. Con gusto, Jorge. Mira, todos estos datos ya están subidos en varios portales, incluyendo el mío, y con mucho gusto lo voy a compartir para que, si así lo decides, lo subas también al tuyo. Es un PowerPoint animado con datos, con números y datos, y lo que voy a hacer es leerte esos datos. En primer lugar, el 71% del padrón electoral salió a votar, no el 60,9%, como lo dijeron en la noche de los resultados o en los días siguientes, con la idea de hacernos creer que esta fue una votación como la de Peña Nieto, mismo porcentaje. Pero no es cierto, el 71% la convierte en las elecciones más socorridas en la historia de México. Ahora, los resultados que obtuvimos fue que Xóchitl Gálvez ganó con el 51,35% y Claudia Sheinbaum perdió con el 38,06%. Estos porcentajes los obtuvimos al contar 16,689 casillas de las 170,766 casillas, es decir, que contamos casi el 10%. Y en algún momento llegamos a tener más del 10%, pero cuando hicimos nuestra auditoría interna, o sea, contamos y luego volvimos a contar y a revisar toda nuestra información para llevarla ante notario público, pues notamos que había sábanas que por más que quisiéramos no las podíamos rescatar, porque aunque tenían el conteo de datos, pues a los ciudadanos en las prisas o por inexperiencia se les olvidó llenar todos los datos arriba. O sea, les faltaba algunas sábanas el número de distrito, en fin. Entonces tuvimos que eliminar, pero bueno, nada más para que los ciudadanos sepan que sí contamos más del 10%. Al hacer esta auditoría nos quedamos un poquito abajo del 10%. Bueno, si habiendo contado el 10%, si nosotros tradujéramos estos porcentajes del 51,35 de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum 38,66, nos arrojaría que Xóchitl Gálvez obtuvo un total de 35,799,191 votos y Claudia Sheinbaum perdió con 28,526,956 votos. Maynes obtuvo nada más el 8,79%. Ahora, vamos a hablar de quién ganó más casillas. Naturalmente, Xóchitl Gálvez ganó más casillas, ganó el 62% de las casillas, mientras que Morena solo ganó el 38% de las casillas. Ahora, si ustedes entran al sitio pormexico.mx, sin mayúsculas, sin acentos, sin espacios, sin www, pormexico.mx, estos resultados que acabo de leer los van a encontrar ahí. El sitio tiene dos páginas, una que dice el home, a donde entran y ahí están los resultados, y otra que tiene registros. Si ustedes le dan a la pestaña de registros, les va a desplegar las 16,689 fotografías de sábanas. Por difícil que resulte de creer, así es. Y pueden navegar y constatar que así está, tal cual las fotografías que nos entregaron los ciudadanos. Em, si ustedes revisan así de manera rápida, pueden revisar en orden o no en orden, es igual. Van a notar que cuando abren alguna casilla donde gana el PAN, pues el PAN gana con 320 votos y Morena pierde con 35 votos. Abren otra, el PAN gana con 290, Morena pierde con 45. Abren otra, el PAN gana con 380, Morena pierde con 15. Eso sucede en el 62% de las casillas. Cuando ustedes abren
sábanas donde ganó Morena, se van a encontrar con que Morena gana con 195 votos y el PAN pierde con 163 votos. Morena gana con 188 votos, el PAN pierde con 135 votos. Eso es a simple vista, a meterse nada más sin contar. Y los ciudadanos lo pueden corroborar cuando gusten, ya di las instrucciones para hacerlo. Ahora, a partir de todo esto, Yuri Serbolova, quien acabas de entrevistar de Conteo Ciudadano, él junto con estadistas le dedica semanas a analizar esta información, al igual que la información que le mandó Mario López Vital. Entonces, la información que nos da Yuri Serbolov es que Xóchitl Gálvez gana el voto rural en 46.6% de las casillas, mientras que Claudia Sheinbaum pierde el voto rural en 41.6%. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que en el campo, que el pueblo bueno y sabio al que se refería este señor, prefirió a Xóchitl Gálvez. Ahora, si analizamos el voto urbano, Xóchitl Gálvez gana en el 52.6% de las casillas y Morena pierde con el 38% de las casillas. Quiere decir que en el voto urbano también gana Xóchitl Gálvez. Ahora, en diputados, las sábanas que contamos, tenemos diputados federales y senadores, porque así fue la votación presidencial. Es decir, nosotros, nuestra intención era nada más saber quién había ganado, si Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, pero resulta que en la misma sábana, todos los que votaron recordarán, se votaba también por diputados federales y por senadores. Tal forma que dijimos, bueno, contemos todo de una vez ya que estamos haciendo ese trabajo. Entonces obtenemos que diputados del PAN ganaron en el 39% de las casillas, mientras que Morena, los diputados de Morena perdieron con el 24%. Los senadores del PAN ganaron con el 37%, mientras que los senadores de Morena perdieron con el 25%. Fíjense cómo del 24 de diputados federales, pues se adjudicaron hasta el 74% en coalición, cuando Morena nada más obtuvo el 24%, o sea que fueron minoría. Imposible que se tomaran cualquiera de las decisiones que se han tomado. Ahora, toda esta información salió a raíz de las sábanas, que son los carteles que se pegan afuera de las casillas electorales, Jorge, y que todos saben que es la copia exacta, fiel del acta. O sea, Javier Livas, que en paz descanse, murió hace un par de años, él hizo este último procedimiento siendo consejero del INE y dijo, falta algo todavía para un candado más. Y él dijo, se tiene que hacer pública la información porque del acta a la camioneta de resguardo, la cadena de custodia, al INE, a las oficinas del INE, todavía pueden pasar cosas. Entonces, gracias a Javier Livas, se hace la copia exacta y es lo que se pega afuera de las casillas electorales, que es lo que nosotros contamos. Ahora, ¿qué hace Mario López Vital de Camino Florido? En una conversación que tenemos al principio, él y yo, cuando empezamos este proceso, me dice, oye Eduardo, yo voy a contar las actas, las voy a descargar del portal del INE, es información pública. eh, ¿Tú vas a contar las sábanas? Le dije, sí, así es. Me dice, bueno, pues nuestro trabajo está perfectamente Dios nos puso en este camino. ¿Qué
qué buena casualidad. Entonces yo y todo este equipo grande de gente, contamos las sábanas y él cuenta las actas. Él descarga las actas a su computadora y encuentra que de las 170.766 actas, 89.000 son inválidas. ¿Por qué son inválidas? Ya lo explicó Yuri Cervolov en tu programa, porque no tienen metadatos confiables, no tienen los metadatos que exige el INE. El INE, entre tantos candados que pone en el proceso para evitar fraudes, exige que la fotografía tenga las coordenadas geográficas y la hora permitidas. O sea, un acta en Jalisco se tiene que fotografiar en Jalisco y se tiene que fotografiar la noche de las elecciones o inmediatamente después. Esos datos no coinciden. Entonces, 89.000 son inválidas, que es más del 50% cuando la ley electoral dice que con un 20% de irregularidades se anula la elección completa. Entonces, ya desde ahí, primer dato, está anulada la elección. 31.410 casillas abrieron después de las 11 de la mañana, lo cual ya atenta en contra del derecho humano al voto, por lo cual esta queja, no sé si ya se llevó o está en proceso de llevarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hay quien hace cola a las 8 de la mañana, gente de la tercera edad, y no puede estar esperando 3 horas en el sol, ¿verdad? Es perfectamente comprensible. Acaba noqueada y ya no puede regresar a votar. 2.000 casi, actas firmadas en blanco, quiere decir que se firmaron eh, para que el que quisiera escribiera los datos que le convinieran. 1928 zapato, quiere decir que le ponen a Morena los 700 votos o 750 y al PAN 0, lo cual pues primero habla de una muy baja inteligencia de quien hace eso, es falta de ética y tan es así que esas se consideran nulas por procedimiento. Y pues qué ignorancia de la gente de Morena que ni siquiera capacitó a su gente para hacer bien las trampas. 1.200 clonadas. Clonadas quiere decir que tomaron un acta y en la computadora le cortan el encabezado, le ponen el encabezado de otra casilla electoral y las pegan una sobre otra. Em, Fácil de detectar. Siempre hay alguna línea, algo que no coincide, diferente iluminación, diferente tono de papel. Son 1.200 clonadas. Bien, y pues ya para terminar, Jorge, em, el INE prometió, de acuerdo a sus científicos, que la muestra rápida iba a constar de 7.596 casillas representativas, se supone que de los 32 estados, de diferentes distritos, perfectamente balanceado para que se diera su muestra científica representativa. 7.596 prometió. Al momento de dar los resultados, sin dar mayor explicación, dice que tiene 5.651, sin disculparse, sin nada, con esas del resultado. Pero Camino Florido, al descargar la sábana, se da cuenta que a la hora en que la señora Tadei da los resultados en el portal del INE, solamente hay 1.761 actas subidas del conteo rápido. Quiere decir que las 7.596 prometidas no las tuvieron. Las 5.651 fue mentira. Las que tenían eran 1.761, que curiosamente equivalen al 1% de la votación. Con eso dan unos resultados. Nosotros tenemos el 10%, Jorge, 10 veces más. Y la señora Xochitl Gálvez dice que tenemos muy pocas, que no son representativas.
y que ella, siendo una demócrata, aceptó la derrota. Lo que no dice, porque quizás no sabía en ese momento, es que la aceptó con 1%, 1,761 actas. Y ya para cerrar, por si fuera poco, Jorge, de estas 7,596 sábanas prometidas, como los ciudadanos tomaron fotografías por todo el país, nosotros identificamos que de las mismas sábanas del conteo rápido, nosotros tenemos 581. O sea, de las casi 17,000 sábanas que la gente nos envía, 581 corresponden a las del conteo rápido, la muestra científica que determinan los científicos del INE que se deben contar. Bueno, al contarlas, al sumar los votos, resulta que el 51,7 votan por Xóchitl Gálvez y el 38,3 votan por Claudia Sheinbaum. Por donde lo veamos, Jorge y tu respetable audiencia, por donde se examine, está más que comprobado que hubo un fraude electoral. Escucho, sin embargo, a los fanáticos del régimen diciendo, pero es que con casi el 10% no se puede asegurar que hubo fraude, cuando hubo más de 170,000 casillas. ¿Qué respuesta se les da? Ese argumento se cae por sí solo en 3 segundos. Mira, primero, alrededor del mundo se aceptan los conteos rápidos con el 3%. O sea, nosotros tenemos el triple, más del triple. ¿Por qué se aceptan con el 3%? Te lo voy a narrar como lo narro en mi programa en las noches. Te voy a narrar cómo fue la experiencia. El primer día, en la noche, llevábamos algo así como 780 sábanas contadas, donde iba ganando Xóchitl Gálvez eh, casi por el doble en comparación con Claudia Sheinbaum. Al siguiente día, pues llevábamos 1,500, algo así. Xóchitl Gálvez iba ganando, Claudia Sheinbaum iba perdiendo. Y así, al siguiente día, cuando teníamos 1,500 contadas, ganaba Xóchitl Gálvez. Cuando teníamos 2,500, ganaba Xóchitl Gálvez. Cuando teníamos 4,000, ganaba Xóchitl Gálvez. Cuando teníamos 5,000, ganaba Xóchitl Gálvez. Cuando teníamos 6,000, ganaba Xóchitl Gálvez. Ya por ahí de este porcentaje, ya con 6,000, ya el porcentaje ya estaba definido, Jorge. Ya teníamos un porcentaje muy cercano a los resultados finales, que es 51% para Xóchitl Gálvez, 35% para Claudia Sheinbaum. Contamos 7,000, se mantiene ese porcentaje, va ganando Xóchitl Gálvez. Contamos 8,000, se mantiene. Contamos 9,000, se mantiene. No es por cansar a la audiencia, Jorge, pero es que creo que así es más claro. Contamos 11,000, sigue ganando Xóchitl Gálvez por el mismo porcentaje. Claudia Sheinbaum sigue perdiendo por el mismo porcentaje. Contamos 12,000, lo mismo. Contamos 13,000, lo mismo. Contamos 14,000, lo mismo. Contamos 15,000, mismos porcentajes. Contamos 16,000, mismos porcentajes. Por eso, alrededor del mundo, una vez que se cuenta el 3%, ya no se mueven muy poquito, se mueven décimas. Se cuenta por formalismo el 100% de la elección. Y lo que vemos alrededor del mundo es que la noche de que se dan los resultados, el perdedor dice, yo ya perdí, la diferencia es contundente y acepta la derrota. El ganador normalmente se tarda, se espera 2, 3, 4 días hasta que se contó el 100% por un simple formalismo y dice, ahora yo acepto la victoria. Pero el que aceptó la derrota ya la aceptó.
no se va a revertir. O sea, cuando se cuenta el 3% de una elección y el candidato ganador gana al perdedor por 5%, ya se considera una derrota o una victoria. ¿Cuál es la diferencia entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum en el conteo ciudadano? 13%, 13,5%. Muchísimo. Es muy amplia esa diferencia y puede ser defendible, podía ser defendible en México antes de que las secuelas de lo que tu servidor califica como un golpe de Estado derivara en la construcción de mayorías artificiales de Morena en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, y de que tomaran de una manera tan burda, por asalto, induciendo el voto con una minoría, que a eso quiero llegar también, tomaran el Poder Judicial. Lo que veo, solamente voy a describir y voy a utilizar una narrativa que no contenga calificativos. Lo que vemos es que Xóchitl Gálvez, cuya candidatura fue impulsada indirectamente desde Palacio Nacional por Andrés Manuel López Obrador, el día de las elecciones, la noche de las elecciones, cuando incluso las pantallas de la televisión graban la imagen de una Claudia Sheinbaum seria, casi desencajada. Xóchitl Gálvez dice que ella es una demócrata, que los números no mienten y que reconoce su derrota. Luego de reconocer la derrota, Xóchitl Gálvez, hasta donde un servidor sabe, no ha movido un solo dedo para defender lo que podría ser una amplia victoria suya. Estoy en lo correcto, ¿no? Así es. Los números ahí están. Son, incon- son, son contundentes, son irrefutables. ¿Qué sigue para este gigantesco trabajo ciudadano? ¿Qué sigue para Conteo Ciudadano? ¿Qué sigue para personas como Mario López Vital? En fin, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para México? Sobre todo eso, ¿qué sigue para México, caray? Sí, antes déjame decir, mencionaste gigantesco trabajo. Sí, fue un gigantesco trabajo el que hizo Mario López Vital descargando esta cantidad monumental de actas, creando un software para analizarlas y por supuesto el trabajo de más de 200 ciudadanos, Jorge, que durante un mes contaban 3 de la mañana, 4 de la mañana, o sea, las horas inactivas eran más o menos de 4 a 7 de la mañana, pero fuera de eso el chat estaba todo lo que daba con preguntas, ¿no? ¿Qué número es este? Opinen, ¿es un 8, es un 3, es un, ¿no? Y se subía al chat y se votaba, ¿no? Pues parece este número. ¿Qué hago aquí? Porque esta casilla electoral no tiene número de distrito, pero sí tiene todo lo demás. Entonces alguien se metía al sitio y decía, mira, ya tenemos esta, por deducción a fuerza tiene que ser esta. Cuéntala y ponle este número de casilla. Ese trabajo se dio, fue muy, muy intenso. ¿Qué sigue? Bueno, este conteo ciudadano, pues cantidad de ciudadanos inmediatamente lo hicieron llegar a Estados Unidos. Jorge, se dice que ya lo tiene el equipo de Donald Trump. Están al tanto y pues no sabemos qué decidan hacer con ello. Em, se va a mandar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya ha habido varias denuncias. Aquí lo que necesitamos es una personalidad jurídica. Tiene que ser el afectado, tendría que ser Xóchitl Gálvez, quien metiera la denuncia. Como no ha querido, se consiguió que sea ya el PAN, representantes del PAN, quienes con la personalidad jurídica
metan la denuncia y se metió hace ya unas semanas a la Comisión Interamericana. Tiene, no sé, como un mes y medio, algo así que se metió finalmente. Nos costó trabajo obtener la personalidad jurídica. Por otro lado, se llevó ante notario público. Teníamos la necesidad de darle validez, que es un notario público, pues alguien autorizado por el Estado para dar fe de la verdad. Se le hizo un recorrido por nuestros programas de cómputo. eh, Dio fe cuando todavía estábamos terminando de contar en los últimos días del conteo. Él vio el chat donde se intercambia la información, vio cómo la gente estaba contando, se metió al sitio para ver cómo se movían los números. Así que dio fe de todo ese proceso. ¿Qué otra cosa sigue? Pues solamente podemos pensar en instancias internacionales, Jorge, porque teniendo ya ellos la sobrerepresentación y el poder judicial, pues es muy poco a lo que pudiéramos aspirar, siendo realistas, ¿no? Se pueden meter denuncias. Yuri Servolov hoy eh, da esta noticia a raíz de eh, una contestación sobre fraude, sobre que se acepta el fraude electoral. Sí, es una noticia que da Latinos, no me acuerdo si es de ayer o de antier, ciberdelitos, y dice, INE reconoce hackeo de sus sistemas durante el proceso. Y a partir de ahí pues se abre una nueva ventana, ahora sí dentro del INE, pero pues ya sabemos que el INE está tomado, sabemos que de los 2.400 empleados del INE, 1.000 están pidiendo su jubilación por temor a que los despidan. Cuando hemos hablado con consejeros del INE que están al tanto del fraude electoral, ninguno ha querido alzar la voz por miedo a represalias. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que está sucediendo, Jorge. Eduardo, muchas gracias por el resumen, por la reseña. Ahora, hace más o menos 2 semanas, espero no equivocarme, se llevó a cabo un congreso internacional en la ciudad de Puebla, donde tiene su sede, por cierto, el Grupo de Puebla, que es el satélite de Foro de Sao Paulo, ese que quiere comunistizar a toda América, por lo menos a Iberoamérica, y que fue fundado por Fidel Castro Ruz y por Luis Ignacio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil. Mi pregunta es, ese Congreso Internacional Ciudadano que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla podría detonar algunos eventos favorables para rescatar a México de la camarilla que lo tiene atrapado. Y ahora sí voy a utilizar un calificativo y me apropio de la responsabilidad y de la oposición que traicionó al país a cambio de mantenerse vigente en el sistema con candidaturas, qué sé yo. Es decir, del Congreso Internacional Ciudadano podemos esperar una buena o varias buenas noticias. Estamos trabajando en las conclusiones. Lo más importante, bueno, hubo muchas cosas importantes. Déjame ir una por una. Primero, los congresistas, la gente que acudió al Congreso, eh, gente de primer nivel, desde ciudadanos normales y amas de casa completamente informadas y al tanto de la situación del país, y además las mujeres han sido las mejores activistas en esto que estamos viviendo. Había abogados, había expolíticos, pero políticos de corazón, de la antigua política que creía en el bien común.
había medios de comunicación y había muchos pensadores, activistas de todo el país pertenecientes a diferentes organizaciones, cámaras empresariales. Entonces, en ese sentido, el Congreso pues estuvo muy bien nutrido. Entre los panelistas, pues ya se ha dado a conocer los nombres de quienes hablaron y un tema recurrente, nuevo, Jorge, em, es que se habló de esta batalla cultural. No es un problema solamente de crimen organizado, es un problema ideológico, eso ya lo sabíamos, em, y están atacando los valores de la familia, de la educación. El campo de batalla, Jorge, es la mente de los ciudadanos. No, no es el SAT, no es las calles, no es el crimen organizado pidiendo derecho de piso, no son las cuentas de banco, es la mente de los mexicanos. Ese es el campo de batalla. Y Morena y estos partidos comunistas y el Foro de Sao Paulo, ahí es a donde se dirigen a través de los niños, modificando la educación. Ya se han hecho muchas denuncias de la nueva escuela mexicana que está llena de perversiones, de iniciación sexual temprana, de prepararlos para tanto para votar por el partido en el poder como para idealizar y alabar el comunismo, como para considerar héroes de la patria a quienes han sido considerados criminales por la historia. Ese fue otro de los temas. Entonces, y las mesas de trabajo que se dieron, donde participaron más o menos entre 13 y 20 personas por mesa, se abocaron a diferentes temas: derechos humanos, resistencia civil, educación, familia. Y las conclusiones que salieron de ahí, Jorge, la verdad fue suma de muchas mentes. Así es donde, como se comprueba la sinergia, que la energía de muchas personas juntas crean como que se multiplican, no es la suma, sino que en realidad crean ideas mejores. Estamos trabajando en esas conclusiones porque fueron varias mesas, varios coordinadores. eh, eh, Queremos darlas lo más fidedignas posible. Yo te puedo hablar de mi mesa. Hubo buenas conclusiones. Una de ellas fue que tomemos a los senadores y secretarios de Estados Unidos como si fueran nuestros diputados locales y mandemos a ellos nuestras peticiones, porque ha quedado claro que somos un sistema de tres países entrelazados, y donde lo que le afecta a uno le afecta a los tres, y como a nuestros diputados locales, sobre todo si son de Morena, no están haciendo nada a favor de los mexicanos. Los norteamericanos, por más que sean otro país, otra cultura, por más que tengan otros intereses, por lo menos se están preocupando por enfrentar al crimen organizado, que es el principal mal actual de México. Y así, ese tipo de conclusiones, salieron estrategias para defender nuestra mente, para no dejarnos convencer en esta batalla cultural, batalla hacia la cultura occidental, una batalla en contra de los valores católicos, de los valores humanos, una batalla en contra del capitalismo y de la libertad de que cada quien pueda trabajar en lo que guste. En fin, son muchas batallas que se están dando en la mente de los mexicanos, Jorge. Perdón que retome una crítica recurrente de los fanáticos del régimen. Eso es traición a la patria. Recurrir a los legisladores extranjeros es traición a la patria, eso dicen ellos. Claro,
Pues mira, mejor no lo ha podido decir Lili Telles. Ella se ha referido a que los traidores de la patria, a la patria son quienes están vendiendo la seguridad de los mexicanos al crimen organizado y quienes se esconden, esto lo digo yo, quienes se esconden detrás de la libre autodeterminación de los pueblos, que mal usada no es más que un escondite de dictadores, porque la libre autodeterminación de los pueblos y la supuesta soberanía, cuando se usa de esta manera tan pervertida, lo que dice es no se metan adentro de mis fronteras aquí, explotamos a los ciudadanos, los encarcelamos, abusamos de ellos, destruimos de la economía, cometemos fraudes electorales, atentamos en contra de los derechos humanos y nadie se puede meter porque votaron por nosotros. Eso sí es traición a la patria, Jorge. Por último, Eduardo, y te pido, por favor, que cuando tengas el panorama completo de las conclusiones, que las hayas dado a conocer en tu canal. Eduardo Novoa tiene su canal en YouTube, que es Eduardo Novoa por un México Libre, Conteo Ciudadano por un México Libre, allí lo pueden encontrar. En fin, cuando sea oportuno y conveniente, porque en este canal también hay personas interesadas en sacar a México adelante, lo voy a decir con todas sus letras, en personas que son patriotas, en personas que son críticas, que saben pensar de manera crítica, no criticona. Ya haremos un programa sobre eso, qué es la diferencia entre un criticón y un crítico. Pero bueno, cuando tengas esas conclusiones, que por favor, Eduardo, las podemos platicar aquí, solamente formularte una última pregunta. Del Congreso Internacional Ciudadano, ¿derivará alguna estrategia con miras al 2030 cuando esta mafia, esta narcomafia, lo dice Jorge Santa Cruz, pretenda continuar en el poder? Bajo el entendido de que en la oposición hay traidores y cómplices a este narcorrégimen. Bueno, sí fue un tema recurrente el cómo blindarnos al nuevo fraude electoral en el 2027 y en el 2030, fortaleciendo el conteo ciudadano. Em, Sin embargo, mi argumento, Jorge, es que em, si sale este argumento de nosotros, de la sociedad informada, muy válido, cuando sale de la oposición misma, a quien tú bien has dicho que es traidora, o cuando sale de Morena, em, pues se nos hace pensar que ahora sí pónganse las pilas en el 2027 y en el 2030 y ahora sí ya cuenten bien, eh, para ver si ahora sí los ciudadanos logran lo que no lograron en el 2024. Ya lo logramos, Jorge, ya lo demostramos, ya las contamos y ya queda rotundamente demostrado que Morena perdió las elecciones. Esto de patear la pelota o de dorarnos la píldora, ¿no? De a ver si en el 2027 no se pudo, qué lástima. Bueno, intenten en el 2000, ay, otra vez no se pudo. Qué lástima. Bueno, inténtenlo en el 2036, ay, tampoco se pudo. Sigan intentándolo 2042, 2048, 2054 y así que se queden décadas como lo hizo el PRI. Entonces, por un lado sí hay que hacerlo, pero por otro lado tenemos que llegar a otras acciones, Jorge. Definitivamente. Ya las platicaremos, Eduardo. Muchas gracias por haber atendido el interés del público de este canal, de este canal que es el de tu servidor, el de un servidor de ustedes, donde nuestra serie de entrevistas se lleva bajo el título de Mirada Profunda, es decir, tratar de ver más allá de lo obvio. Parafraseando a quien fue Garganta Profunda, el informante que le dio a dos periodistas estadounidenses datos sobre
el espionaje en el edificio Watergate, que terminó por obligar a Richard M. Nixon a renunciar. Mm, Gracias por la franqueza, gracias por la transparencia. Ojalá y quienes se dicen transparentes la ejercieran. Y solo me queda decirte que pronto nos veamos, por favor. Claro que sí, Jorge, pues muchísimas gracias, gracias a ti y a tu programa Mirada Profunda, gracias a la audiencia y pues el gusto fue mío y cuando gustes estaremos de regreso. Ha sido el ingeniero Eduardo Novoa de Conteo Ciudadano, nuestro reconocimiento para él, para los 200 ciudadanos que tenían como horas útiles para contar de las 4 a las 7 de la mañana, quizás desde antes. Gracias a Mario López Vital, Camino Florido, en fin, gracias a estos patriotas. El fraude está comprobado. La traición de la oposición está comprobada. La actitud de Xóchitl Gálvez, por lo menos es, lo dice Jorge Santa Cruz, sospechosa, sino de complicidad. Pero México es más grande. México ha resistido muchos momentos oscuros. Resistió cuando le quitaron Texas. Resistió cuando le quitaron más de la mitad de su territorio. Resistió golpes de Estado, cuartelazos. Vamos, resistió cuando le mandaron al paredón a los dos libertadores, sobre todo primero Iturbide y luego Guerrero, que se creyó los cuentos de la logia, también lo mandaron matar. En fin, ¿cómo quedó el país después de la guerra de independencia? ¿Cómo quedó el país después de la guerra de reforma? ¿Cómo quedó después de la revolución? Y ha seguido adelante. Sigamos con fe, porque México nos necesita. Bueno, déjeme ya terminar con esta reflexión que parece un sermón. Le doy las gracias, como siempre lo hago, por habernos visto, porque participa, porque nos ve y porque gracias a usted existimos. Hasta muy pronto.